El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y él heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. El contexto de esta celebración que compartimos hoy tiene una profundidad muy linda vista desde el testimonio de Ceres. Y hablo de Ceres, aunque es una mujer a quien hoy reconocemos en Santa Clara como virgen. Y en la oración inicial, esa expresión tan linda, al amor por la pobreza espiritual, habla precisamente la reflexión de la oración de la colecta. Y en Santa Clara, junto a San Francisco, encontramos todo un componente de vida en la que nos dejan una lección muy grande. Y es muy importante que nosotros lo miremos en el contexto de qué es lo que Dios quiere a través del testimonio de santos como Santa Clara y muchos otros que lo han dejado todo por seguir al Señor, o como el mismo Pedro, pues encontrar al final del camino esa satisfacción del premio eterno, que es hacia donde vamos todos. Pero muy importante también que nosotros comprendamos de qué se trata esa dimensión de pobreza. Todo extremo es vicioso, dice el adagio popular. Y a veces nosotros como que confundimos. Yo siempre hago la clarificación cuando se dan estos temas, porque es muy importante adentrarnos dentro del contexto que la palabra quiso, es decir, la etimología de la palabra pobreza en un contexto bíblico y en tiempo en el que se dieron estos hechos, como en la vida de Santa Clara. Y es muy importante mantener siempre presente: pobreza espiritual es distinto a miseria material. Pobreza espiritual es la humildad, la sencillez, la capacidad de servir, de amar. Y la riqueza, en contexto bíblico, es sinónimo de la arrogancia, la prepotencia, que uno cree que porque todo lo tiene puede hacer lo que quiera con la vida. Lo vemos en un ambiente social, en esa frasecita típica de los prepotentes, porque son de apellido, vienen de casta, de gobernantes. Usted no sabe quién soy yo. Ese sentido en Santa Clara nada que ver. Fue la mujer humilde, orante, servidora, y sobre todo dentro de la pobreza, en su misma pobreza, hicieron lo que mejor pudieron en servicio de los demás, empezando por algo muy lindo que nadie les quitará, ni nos quitará: la capacidad de orar por los hermanos. Y en la profundidad de la oración, hacer el bien, evitar el mal, que es como toda la invitación que el Señor nos hace. Sin embargo, muy importante cuando hablo de extremos, porque nos podemos ir o a un lado o al otro. Hay personas que creen que porque la riqueza, porque lo tienen todo, se creen los bendecidos por Dios y con el derecho de pasar por encima de los demás. Lo ve uno en el ámbito social. Personaje que vaya en un carro de alto cilindraje porque va a más de velocidad, ahí sí no le dicen nada. Pero si va el campesinito con sombrero y ruana manejando, lo paran, le friegan, que porque el bombillito, que porque así es la sociedad. Y sin embargo, en esta realidad, pues Dios nos invita a una humildad en la que tenemos que ser conscientes que ante esa frase, en el misterio de la pobreza que coloca el Señor hoy, como lo dice precisamente la oración del Padre Nuestro, nosotros pedimos esa necesidad del pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es que de solo recitos no se vive, pero tampoco de solo cosas materiales se vive. Y miremos ejemplos en la sociedad, desde la palabra de Dios. ¿Cuántas personas conocemos en nuestros entornos
que hoy son los chachos porque son los ricos, los dueños de edificios, de bienes, carros opulentos, ¿qué más no tienen? Y miremos en la pandemia cómo están, abandonados de la familia, por ahí arrumados, gruñendo porque no hay a que le toquen, que le miren, y ni siquiera familia tienen, porque se pegaron a las cosas materiales y olvidaron esa humildad desde la pobreza espiritual. Qué lindo tener para con lo que uno tiene, servirle a los demás. En mi experiencia sacerdotal, 30 años que llevo, casi todos los 30 años he sido párroco, y cuando no he estado en las coordinaciones de las pastorales, en el caminar de la iglesia diocesana, y les confieso, yo en 30 años nunca ni he visto ni he celebrado un entierro con trasteo. La gente se va al cementerio como vino al mundo. ¿De qué nos sirve tanta arrogancia, tanto estar pegado a tantas familias en el bienestar, esposo, esposa, con unos salarios muy significativos, bien merecidos porque los trabajaron, pero separándose ante los jueces y al notario porque me miró, porque yo pagué más, porque usted, y los hijos ¿dónde están? De pronto destruidos, en una ausencia afectiva, metidos en drogas, en pandillajes, en tantas realidades, o deprimidos, con ganas de quitarse la vida. Cuando uno no tiene ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, por eso Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra. Quiere decir que hay que ser humildes en la abundancia que nos merecemos porque trabajamos, porque ante eso también Jesús es justo. Y en la parábola de los talentos dice, el que más tiene, más se le dará porque más ha luchado. Una persona que es juiciosa, disciplinada, que ahorra, que no malgasta y se le ve, hay que felicitarlo, Dios lo bendice, porque con su trabajo consigue, pero que no se quede pegado a esas cosas materiales y se olvide de Dios, se olvide de amar por estar pegado a las cosas materiales. En la abundancia de esa buena vida, gocen. Y superabundancia, sean solidarios con los pobres, y más en un tiempo como el de ahora, que la pandemia nos lleva a encontrar tantos cordones de miseria cerca de nuestras casas, que también la palabra nos invita en Jesús a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y saber encontrar el gran tesoro, porque también otro extremo, y es una invitación, hay personas que no, ni van a buscar trabajo, no, eso el Señor tiene que ver, si Él me trajo al mundo, mira a ver qué hace conmigo, y rece en las iglesias, y muy linda su oración, pero si no hacen, al menos por buscar el pan de cada día, el pan no les va a llover del cielo, de arrollados en una iglesia les va a llegar el angelito todo el mercado del mes. Hay que unir las dos cosas. Hay que trabajar con diligencia, sabiendo guardar esos espacios de descanso, el día del Señor, que es un día de descanso, de encuentro en familia. Hay que saber dar buen uso a las cosas materiales, ser prudentes en el gasto, ser razonables en las cosas. Y al lado de esas cosas materiales, poder decir, Señor, hasta tengo tiempo porque tengo suficiente para orar, para ir a encontrarme en este espacio tan lindo de diálogo personal que es la oración, en un espacio, así como lo hizo precisamente, ahora sí hablando de Santa Clara, porque ella sí se desprendió de muchas cosas materiales para ir, así como Jesús se iba al monte solo a orar, ella también allí, en Asís se iba allá, al lado de un orden que nacía también con San Francisco, y empezaron a ser esas personas orantes y buscaban, ellos no vivían solo de oración, tenían que comer también, y cuidaban el campo, los animales, y salían, y lo que tenían de más lo compartían con muchas personas. La misión social de la parte de caridad que esos santos dejaron en la historia de la iglesia es muy grande, en la humanidad. Te ayudaban a muchos pobres. ¿Cómo lo ayudaban? Pues consiguiendo las cosas materiales. No para enriquecerse en ellos ni para la prepotencia o la arrogancia, sino para servir a los hermanos. Entonces es muy lindo cuando nosotros empezamos como a unir estas realidades. Hoy precisamente Pablo que nos dice, para mí todas las cosas materiales, muy lindo que Dios me las concedió, pero no lo es todo para mi vida está en mi felicidad, en mi encuentro personal con el Señor, por el gran premio que me tiene allí en la eternidad. Y Jesús exalta, Pedro dice, Señor, nosotros que lo dejamos todo, y a veces se confunde, a veces dicen, ay claro, los padrecitos en la parroquia solitos, dejaron la familia, dejaron todo, no, eso no es cierto. Nosotros tenemos nuestra familia, que nos dedicamos más en este tiempo, como cualquier persona que trabaja, se dedica a sus empleos, pero también tiene su familia. Y algo muy lindo para nosotros en el sacerdocio, que Dios nos bendice no con una, sino con muchísimas familias. Cada familia en una parroquia se convierte en un hogar para nosotros. Sienten el cariño de los abuelos, de los papás, de los niños, de los jóvenes. Qué lindo sentirse una familia en la iglesia.
Entonces todas estas son las bondades, por eso cuando Pedro le dice, bueno Señor, y nosotros que lo dejamos todo, ¿qué? Van a tener cientos de bendiciones. Quien ha dejado padre, madre, hermanos, y a todos nos toca. Llega un momento de la vida en que tenemos que separarnos un poco en el sentido de familia si queremos alcanzar grandes metas. Es preocupante y triste cuando un hijo no, que por estarse cuidando papá y mamá ni sale, ni trabaja, ni hace nada, y el día que papá y mamá no estén, ¿quién lo va a mantener? Entonces son reflexiones que la palabra nos invita desde un contexto de pobreza, de humildad, de sencillez, y una palabra que como que va haciéndose parte de la historia de cada uno de nosotros. A veces como que la palabra solo la leemos y nada más ya como en las nubes, como tan endiosada, que no nos alimenta espiritualmente. Tenemos que bajarla a nuestro proceder, tenemos que hacer de esta palabra camino, verdad y vida, y caminando con Jesús, sobre todo busquemos lo que todos añoramos, y es el sentido de la felicidad. Yo creo que no hay felicidad más grande de un hogar que diga, oiga, podemos cambiar de carrito este año, tenemos para cambiar las cortinas de la casa, ahorremos aquí, vamos a hacer un paseo, comamos bien, tengamos, y no cada uno a ver qué tiene, y mire a ver quién se muere primero, a ver cuánto me toca. Entonces qué linda esta invitación que el Señor nos hace, que desde la palabra tengamos esta alegría de dejarnos iluminar en el Espíritu Santo, para que fieles al amor de Cristo peregrinemos hacia este encuentro del gozo en el Padre Celestial. Así sea.